Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, un lunes cargado de informaciones, señores, pero ahora vamos a darnos un viajecito a la República Dominicana para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella ha estado con nosotros en otras ocasiones, la profesora María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia de la República Dominicana por el partido Frente Amplio y otras organizaciones que la llevan como su candidata a la presidencia. Buenos días, profesora. Bienvenida una vez más a Levántate Nueva York. Muy buenos días, un placer inmenso estar con ustedes y ahora reiterar las felicitaciones por este segundo aniversario de Levántate New York. Un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad. Profesora, muchas cosas han estado pasando en el país después de nuestra última conversación. Eh, Hay un tema ahí que está latente hace unas semanas y es el tema de la promulgación de la ley 1-24 que crea el DNI y que ha causado mucho revuelo. Ahora vemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, va a enviar a modificaciones de ese proyecto. Cuéntenos, ¿qué cree María Teresa Cabrera sobre todo esto? Sí, nosotros tan pronto conocimos del contenido de esta ley que si bien creemos que es importante que haya una normativa para, digamos, regular esta institución, nos parece que por la historia que tiene la institución que se intenta regular, que es el DNI, que ahora sería la DNI, porque es una dirección que están creando, nos parece que la ley que se apruebe tiene que ser lo suficientemente explícita, no puede dejar espacio a interpretaciones, porque bajo el argumento, bajo el pretexto de defensa de la seguridad nacional, se han cometido muchísimas arbitrariedades en la historia de la República Dominicana. Y esta ley, tal como fue aprobada y promulgada, contiene aspectos que violan derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, como el derecho de reservar la fuente en el caso de los periodistas, que estaría siendo vulnerado en esta normativa. Entonces, nos parece que el pueblo dominicano, que ha luchado tanto por conquistar el espacio de apertura democrática, que es hasta donde ha podido llegar, no puede darse el lujo de guardar silencio ante una normativa que atenta contra esos derechos. Nosotros nos pronunciamos, inmediatamente conocimos del contenido de la norma y también hemos saludado la disposición del presidente de la República de escuchar, porque hubo una reacción, yo diría que mayoritaria de la sociedad, mostrando preocupación y rechazo a esta pieza legislativa. Entonces, creo que es importante que haya una actitud de escucha y una disposición de enmendar, de hacer las modificaciones que garanticen que esta ley no violente derechos, pero también que sea lo suficientemente precisa, que no deje espacio a interpretación, porque nosotros tenemos un defecto. El Congreso nuestro ha asumido como cultura aprobar normativas, leyes que quedan abiertas a interpretación y luego en ese mar de interpretación no protege nada. Entonces, no puede ser. En este caso, no puede dejar ningún espacio, ninguna brecha para la interpretación. Tiene que ser lo suficientemente explícita. Y nosotros esperamos que en ese proceso de diálogo
y en la propuesta de enmienda, de reforma, de modificación que envíe el Poder Ejecutivo, pues se tenga muy en cuenta esa situación. Bienvenida a Levántate New York, gracias por la felicitación, Oscar Pérez. Nosotros nos acercamos de nuevo a un torneo electoral de cada 4 años y es una época de reflexión sobre lo que acaba de hacer la administración que está en el poder y de promesas de lo que quieren reemplazarlo. Desde el punto de vista del Frente Amplio, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta República Dominicana en estos instantes? ¿Y cuáles son algunas de las soluciones que usted le ve a estos retos, teniendo en cuenta un ambiente tanto interno como externo bastante complicado? Bueno, nosotros partimos de la conclusión de que la democratización de la vida política, económica y social y la modificación de la institucionalidad, de la cultura trujillista está pendiente en la República Dominicana. Esa es una tarea pendiente. Y nos parece que los principales problemas que afectan al país, como la profunda desigualdad e inequidad social, como la exclusión que afecta a tanta persona, la debilidad de nuestras instituciones, los déficits en los servicios básicos que la población recibe, la manera como se ha organizado y funciona el Estado, derivan de la característica del sistema político que es necesario transformar. Es decir, los rasgos más sobresalientes del sistema político nuestro son la concentración de la riqueza, algo que viene desde la dictadura, en la debilidad institucional, la centralización del poder en la figura presidencial, la concentración, obviamente, de esa concentración del poder deriva una concentración de todo. La cultura está centralizada. Si usted observa, centros culturales, por ejemplo, hay en la capital y en Santiago. Y no debería ser. Pero igual si usted analiza el financiamiento, el acceso al crédito, está muy concentrado. Entonces, a esas características se agregan la cultura de impunidad que alimenta la práctica de corrupción y naturalmente de esa lógica, es decir, modificar esa lógica del sistema político va a posibilitar abordar los problemas que derivan de la realidad dominicana, que es un resultado de esas características. ¿Qué quiero decir yo? Lo que queremos decir es que en la República Dominicana hay que partir, y eso no se lo están planteando las opciones tradicionales, de la necesidad de un proceso de reforma político-institucional democrática, que democraticen la vida política. Nosotros seguimos teniendo un sistema electoral profundamente inequitativo, que hay menos ruido, con que aparezcan muertos votando en el padrón, que una persona vote varias veces, pero nosotros tenemos un sistema electoral muy inequitativo, donde el dinero lo marca todo sin detenerse a averiguar cuál es la fuente del dinero. Necesitamos reformas que garanticen una verdadera participación política de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Pero también necesitamos fortalecer mecanismos de participación social, que la ciudadanía pueda participar en las definiciones de las políticas, pueda dar seguimiento a las ejecuciones de esas políticas y evaluar sus resultados y tener un espacio donde pueda ser escuchado. Nosotros necesitamos que el sistema, la política fiscal, transforme la lógica con que se estructura el sistema tributario, que castiga a los que menos tienen a pagar más y a los que más riqueza concentran a pagar muy poco, y además hacer beneficiario
de exenciones irritantes, de privilegios irritantes en términos de exenciones, de permitir la evasión fiscal, pero a eso usted le agrega una política salarial restrictiva. No existen mecanismos de redistribución de riqueza en la República Dominicana, porque deliberadamente, como una cuestión consustancial al modelo de desarrollo que se ha impuesto, la política salarial es restrictiva. Es decir, los salarios de la República Dominicana son miserables a pesar de reconocer la alta productividad de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si a eso usted le agrega la debilidad institucional, si a eso usted le agrega el funcionamiento de la justicia estructurada para garantizar impunidad, porque yo le pregunto, ¿cómo es que, para poner un ejemplo sencillo, cómo es que una persona que se apropia de los recursos públicos, que roba el dinero del pueblo, tiene la posibilidad de escapar a las sanciones que debe merecer en términos penales, en términos judiciales, si pasan 4 años? ¿Qué es eso de que pueden prescribir los casos de corrupción en 4 años? ¿Cómo se llama eso cuando un sistema se estructura de esa manera? Es simplemente un estímulo a la corrupción, porque es un mando de impunidad lo que tiene. Entonces nosotros creemos por eso que es necesario reformar el sistema político, es decir, produciendo un proceso de reformas democráticas que coloquen a la República Dominicana en una situación socialmente más justa, institucionalmente más fuerte y políticamente más avanzada. Y eso implica una reforma al sistema educativo, una reforma de la política fiscal, necesitaría una reforma del propio Poder Judicial que garantice la independencia de los poderes, del Ministerio Público y garantizar mecanismos de participación social. Es necesario revertir todas esas políticas privatizadoras que han despojado al pueblo dominicano de su patrimonio. Por lo tanto, es necesario revisar muchos contratos que atentan contra el interés nacional, que se han hecho al amparo de las políticas neoliberales que se han impuesto en las últimas décadas y que en la República Dominicana, digamos que se encubrieron bajo el eufemismo de modernización y capitalización de las empresas públicas, pero no fue más que un despojo de todas las empresas que hacían parte del patrimonio del pueblo dominicano. Todo eso hay que revertirlo. María Teresa, Luisa Madís por acá, Levántate New York, gracias por estar con nosotros, gracias por la felicitación de nuestro segundo aniversario. Y muy merecida. A los comicios que se avecinan, las elecciones tanto municipales de febrero 18, mayo 19, presidenciales y congresuales. Y mi pregunta es la siguiente: ¿han copado ustedes la mayor parte de candidaturas, que son más de 4.000 en el país? O sea, en todos los niveles. Y si ustedes tienen alguna alianza con la partidocracia dominicana o si van solos en esta contienda tan desigual. Desigual me refiero para el Frente Amplio, que no cuenta con los recursos de los partidos del sistema en República Dominicana. Así es. Bueno, nosotros hemos presentado candidatura en la mayoría de los municipios y provincias del país. En algunas demarcaciones hay acuerdos puntuales con otras organizaciones. Ustedes recuerdan que nosotros pasamos un buen tiempo impulsando una iniciativa que procuraba articular una propuesta unitaria de las fuerzas progresistas y de izquierda. No fue posible lograrlo a todos los niveles, pero en algunas demarcaciones llevamos candidaturas comunes con esas organizaciones. También en algunas demarcaciones
llevamos candidaturas comunes, apoyamos y, digamos, tenemos acuerdos puntuales con el PRM. Por ejemplo, ayer en La Vega nosotros proclamamos nuestro apoyo a Kelvin Cruz y la compañera Amparo Custodio, que es una dirigente del Frente Amplio y que ha estado como vicealcaldesa en el municipio de La Vega y que han hecho una gestión excelente que lo coloca hoy día en un amplio reconocimiento que no deja lugar a dudas de los municipios de La Vega y tiene que ver con la calidad de la gestión que han hecho. Así en otras demarcaciones hemos hecho acuerdos puntuales, pero la candidatura del nivel presidencial y del nivel de diputación vamos con nuestra boleta propia, queremos construir una identidad, queremos desafiar las adversidades, porque estamos convencidos y convencidas de que hace falta construir una propuesta política que se plantee no hacer demagogia con los efectos de los problemas que afectan a la República Dominicana, sino atacar las causas que lo generan. Si tenemos enorme inseguridad ciudadana, si tenemos una elevada tasa de criminalidad, tiene que ver con las características del sistema político, esa que generan tantas desigualdades, esa que privan a tanta gente, a tantos hogares, a tantas familias de acceder a servicios básicos elementales que constituyen derechos humanos que el Estado debería garantizar. Esa que impiden que la riqueza que se genera con el sudor de tanta gente no pueda beneficiar a todas esas personas. Entonces, si no logramos ir a transformar esos rasgos que son determinantes en los problemas que tenemos hoy, en los feminicidios que afectan a las mujeres, la brecha salarial que también afecta a las mujeres. Con las mujeres se hace mucha demagogia por parte de los partidos tradicionales. Todos hacen discurso, hacen propaganda con las consecuencias y no intentando abordar las causas eficientes que generan esos problemas. Profesora, y así no puede ser. Profesora, una pregunta. ¿Usted se suma a las voces de otros partidos mayoritarios que creen que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente que también es candidato a la presidencia de la República Dominicana, están utilizando los recursos del Estado para su campaña? Con una diferencia. Los de la oposición tradicional que hoy hacen esa denuncia hicieron uso excesivo de los recursos públicos para imponerse, para comprar conciencia, para cambiar la intencionalidad del voto y no escuchaban a nadie. Haciendo esa diferencia, es decir, nosotros tenemos calidad para hacerlo, igual que lo denunciamos en épocas anteriores. Hoy saludamos la disposición de la Junta Central Electoral, que ha anunciado que va a investigar si efectivamente se están utilizando o no recursos públicos. Yo creo que no debe utilizarlo, ni debieron utilizarlo los de ayer que hoy gritan. Y estoy segura que si volvieran al poder, lo van a hacer de nuevo, porque no se han hecho una autocrítica frente a la sociedad. Pero yo creo que los recursos públicos no deben ser utilizados por el partido que gobierna, llámese como se llame, porque eso profundiza la inequidad del sistema político dominicano, que ya de por sí es inequitativo, en la medida en que regula muy poco, deja a su ancha el uso de dinero sin importar de dónde viene, y entonces
obviamente crea condiciones muy desiguales. Entonces sí criticamos que se utilicen los recursos y creemos válida la decisión de la Junta de acoger los recursos que ha recibido y hacer una investigación. Y esperamos que si esto se confirma, entonces hayan consecuencias, porque la posibilidad de cambiar esa práctica es estableciendo consecuencias para quienes incurren en esa práctica. Yo creo que la cultura dominicana tiene que transformarse y comienza por ahí. Nosotros vemos casi en la mayoría de países latinoamericanos la creación de bloques alternativos en términos ideológicos, menos en la República Dominicana. O sea, partidos que se consideran de izquierda, progresista o de centro izquierda, se unifican y forman bloques alternativos a lo que se considera la derecha y la extrema derecha. En el caso particularmente de la República Dominicana, los 4 partidos mayoritarios, PRM, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, de una forma u otra han estado en el poder y los 4 han tenido políticas de lo que se considerarían de extrema derecha o como mínimos altamente neoliberales. Y la pregunta es siguiente: ¿cómo es posible que todos los grupos llamados progresistas o llamados de izquierda sean incapaces de unirse entre ellos, pero se pueden unir sin ningún tipo de pudor con lo de la extrema derecha? El caso de Moreno y el caso de ustedes que van unidos a un nivel con el PRM. ¿Cómo es explicable eso? A ver, mira, yo creo que en América Latina no solo ha habido experiencias de articulación de las organizaciones de izquierda y progresistas, se han articulado entre ellas y luego, para ganar el poder, han hecho acuerdos con organizaciones de signos ideológicos diversos. Ese es el caso de Uruguay, ese es el caso de Chile, ese es el caso de Colombia, más reciente. Es decir, las alianzas responden a una cuestión de orden táctica. Es decir, usted hace un análisis de la realidad, de la coyuntura, decide cuál es el problema fundamental y en función de de las fuerzas que necesita para darle solución a ese problema que considera principal, entonces usted se pregunta si tiene, cuál es la correlación de fuerza. Si no tiene usted solo para garantizar darle solución a ese problema, entonces usted define una política táctica para construir la alianza que haga posible darle solución a ese propósito. Ahora, ¿cuál es la experiencia de la República Dominicana? Efectivamente, usted tiene razón cuando dice, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo creo que tiene que ver con una lectura muy desigual de las distintas coyunturas. Yo creo que hay coyunturas electorales que tienen singularidades, como la del 78, por ejemplo, tenía una singularidad que el problema esencial era salir de Balaguer. El pueblo, la mayoría necesitaba un cambio en la dirección del Estado y la izquierda tampoco lo entendió en ese momento y la mayoría llamó a la abstención. Luego, en el 20 había una singularidad parecida a la del 78. En esta coyuntura, nosotros creemos que era el momento para que las fuerzas progresistas de izquierda nos planteáramos sembrar, construir una propuesta democráticamente que representara a todo el conjunto y poder instalarla en esta coyuntura y seguir trabajando con la intención de competir por la dirección política del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos nada en juego en esta coyuntura, efectivamente. Sin embargo, pasa esto. A nosotros siempre hemos tenido una política de alianzas puntuales a partir de los perfiles de los candidatos.
Cuando doña Milagros Ortiz Bosch fue candidata, nosotros creíamos que el perfil de doña Milagros merecía el respaldo de una de nosotros. Y así hemos asumido alcalde. El caso de Kelvin Cruz en La Vega lo hicimos antes, cuando Fausto Ruiz, que inició el proceso de transformación de La Vega como municipio, y sobre todo porque nosotros también vemos en los municipios una posibilidad de marcar pauta para los propósitos de desarrollo del país. Entonces, así nosotros vemos esto. Sin embargo, creemos que es necesario insistir en la necesidad de construir esta unidad. Y digamos que en esta coyuntura no logramos todo lo que queríamos, pero es un paso de avance que en varias demarcaciones hayamos podido construir boletas exclusivamente de la fuerza progresista, así de izquierda, caso San Francisco de Macorís, caso Esperanza, caso Mao, pero también que hayamos podido presentar boletas comunes con Alianza País en algunos territorios, con Opción Democrática en otros territorios, porque nosotros creemos que es necesario insistir en la necesidad de construir una unidad que haga posible una propuesta, una opción política fuerte que pueda plantearse competir por el poder político y que pueda proponerse como objetivo abrir paso a una nueva época política, que es lo que nosotros creemos hace falta como una prioridad en la República Dominicana para abordar desde esa lógica, desde esa nueva época política, con una nueva institucionalidad, con una nueva manera de ejercer la independencia de los poderes, una nueva manera de entender y definir y ejecutar las políticas públicas a partir de ese esfuerzo conjunto que se puede hacer. Entonces, creemos que tenemos que persistir en ese esfuerzo y creo que tal vez amerite una reflexión autocrítica de todas las organizaciones. Ojalá y podamos hacerlo a partir de la culminación de la coyuntura de este año. Profesora, dice Veridania Recio, mi saludo para usted, María Teresa. Antonio Martínez dice, buenos días, adelante, hermana presidente, viva el Frente Amplio. Antonio Martínez dice, María Teresa, presidenta, estamos avanzando sin retroceso, fortaleciendo el desarrollo del Frente Amplio, pero ya el tiempo se nos termina y no queremos que usted se vaya sin antes darnos una breve respuesta sobre el estreno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana con la decisión que acaba de tomar de reintegrar al coronel Pepe Goico a las filas del Ejército Dominicano. Parece ser, yo tengo que, para emitir una opinión, verificar que sea una decisión realmente de este Tribunal Constitucional, porque por algunas informaciones que he recibido, que he indagado, parece ser un esfuerzo de manipulación que ha habido, porque esa decisión es vieja y ha sido puesta a circular como nueva. No me quiero aventurar a emitir una opinión del Tribunal Constitucional, digamos, renovado, conociendo que circula esa versión. Quiero confirmarla primero. Pero yo creo que las decisiones de orden jurídico tienen que sujetarse a lo que el marco, el ordenamiento jurídico, el marco legal establece. Aquí hay muchas aberraciones que encuentran sustento legal. Por eso nosotros decimos que hace falta un proceso de reformas político institucional auténticamente democrática. Quisiera reservarme la posibilidad de verificar si es verdad que es una manipulación, porque escuché esa versión hoy en la mañana, aquí en la madrugada, en un programa,
que decían que fue un comunicador que responde a una fuerza política que la puso a circular como nueva, pero que es una decisión vieja del tribunal anterior. Entonces, ¿me entiendes? Quiero como confirmar qué tan cierto sea. Especulaciones. Para no emitir una consideración de un equipo que comienza y que tal vez, si es verdad, la ponderaría, pero si no, me parece también muy, muy burdo que se haga eso. Bueno, profesora, solamente nos resta agradecer, como siempre, su participación aquí en Levántate New York y la esperamos en los estudios en Nueva York en vivo. Cómo no, muy pronto estaré por allá. Muchísimas gracias y un abrazo grande y les reitero las congratulaciones y esperamos que haya muchos aniversarios de Levántate New York. Muchísimas gracias, profesora María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia de la República Dominicana por el partido Frente Amplio. Ahora, señores, vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con nuestra siguiente invitada. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X,